En las monarquías, los grandes cambios rara vez se anuncian con estruendo. No siempre aparecen precedidos por una declaración solemne, una ceremonia pública o un comunicado cuidadosamente redactado. A veces, si aceptamos la versión planteada por este relato, la historia comienza en una habitación cerrada, bajo una iluminación tenue, mientras la mayor parte del palacio duerme y un monarca enfermo toma una decisión que podría alterar el equilibrio interno de toda una dinastía. La narración sitúa el origen de la crisis durante una recepción para dignatarios extranjeros celebrada en el comedor de estado del Palacio de Buckingham. Allí, el rey Carlos III habría sufrido un colapso físico ante numerosos invitados. La seguridad habría reaccionado de inmediato, retirando teléfonos y conduciendo discretamente a los asistentes hacia salidas secundarias, mientras un equipo médico ingresaba por un acceso reservado. No existe en el material aportado una prueba documental que permita confirmar ese episodio. Sin embargo, como construcción narrativa, el supuesto desvanecimiento cumple una función decisiva. Convierte la salud del rey en el detonante de una transferencia urgente de poder. La cuestión central no sería únicamente si Carlos se encontraba débil, sino cuánto sabía sobre su propio estado y qué temía que sucediera después de su muerte. Según el relato, los médicos le habrían comunicado en privado que un segundo indicador relacionado con su enfermedad estaba evolucionando de manera preocupante. Al mismo tiempo, frente a las cámaras, el monarca ofrecía una imagen mucho más tranquilizadora, afirmando que su tratamiento podría reducirse durante el nuevo año. Aquí aparece una de las contradicciones más relevantes de toda la historia: la distancia entre la información pública y la supuesta realidad privada. La palabra reducir puede sugerir mejoría, pero no necesariamente significa recuperación. También podría referirse a un cambio de estrategia, a una menor intensidad terapéutica, o incluso a una transición hacia otra fase del tratamiento. El relato aprovecha esa ambigüedad para insinuar que el palacio habría elaborado deliberadamente una versión optimista mientras, detrás de las puertas cerradas, el rey se preparaba para un desenlace mucho más rápido. Desde una perspectiva periodística, esta parte exige cautela. La salud de un jefe de Estado es una cuestión de enorme interés público, pero también está protegida por la privacidad médica. Sin informes clínicos, documentos oficiales o testimonios identificados, resulta imposible determinar si existieron dos diagnósticos contradictorios o si estamos ante una interpretación especulativa de mensajes públicos deliberadamente prudentes. No obstante, el planteamiento permite comprender el estado psicológico atribuido al monarca, el de un hombre que siente que el tiempo se agota. Después del supuesto colapso, Carlos habría rechazado la recomendación de esperar hasta la mañana. Su secretario privado le habría pedido que descansara, pero el rey habría ordenado convocar de inmediato a un asesor jurídico de la Casa Real. Ya pasada la medianoche, un documento habría sido preparado y firmado con una velocidad extraordinaria. Ese documento, siempre de acuerdo con la narración, transfería a Catalina, princesa de Gales, la responsabilidad exclusiva sobre las joyas de la corona. El episodio adquiere mayor intensidad cuando se afirma que Carlos fue consultado 2 veces sobre la posibilidad de que Camila o el príncipe Guillermo estuvieran presentes. En ambas ocasiones habría respondido negativamente. La exclusión simultánea de la esposa del rey y de su heredero directo sería, de ser cierta, un gesto de enorme significado político y familiar. No se trataría de una simple formalidad administrativa, sino de una decisión que el monarca habría querido proteger de cualquier presión externa. El mensaje implícito sería inquietante. Carlos no confiaba en que su esposa y su hijo aceptaran sin resistencia aquello que estaba a punto de firmar. La narración resume el momento con 3 palabras supuestamente pronunciadas por el soberano después de estampar su firma. Está hecho. La frase proyecta la imagen de una resolución definitiva, pero también la de un hombre agotado. No habría satisfacción ni alivio, sino la frialdad de quien acaba de cruzar un punto sin retorno. Sin embargo, el argumento jurídico presentado por el texto necesita una precisión importante. Las joyas de la corona no son un conjunto ordinario de bienes personales
que el soberano pueda entregar como una propiedad privada. Forman parte de una compleja estructura constitucional, histórica e institucional. Algunas piezas pertenecen a la corona en sentido institucional. Otras forman parte de la colección real, y determinadas joyas pueden tener una consideración distinta según su procedencia y uso. Por ello, una supuesta tutela exclusiva concedida mediante una firma nocturna no debería interpretarse automáticamente como una transferencia de propiedad. Podría tratarse, en el mejor de los casos, de una responsabilidad administrativa, ceremonial o de custodia. El relato no aporta el documento, su denominación jurídica, las cláusulas exactas, ni la autoridad concreta que permitiría ejecutarlo. Ese vacío es fundamental. La prerrogativa real concede al soberano determinadas facultades constitucionales, pero no convierte cualquier decisión privada en una orden ilimitada e imposible de cuestionar. La monarquía británica opera mediante convenciones, leyes, organismos públicos, asesores y mecanismos administrativos. Presentar al rey como una autoridad absoluta capaz de modificar por sí solo el destino jurídico de todo el tesoro real simplifica excesivamente una realidad mucho más compleja. Aún así, el valor simbólico del episodio supera su dimensión legal. Las joyas de la corona representan la continuidad del Estado, la autoridad del monarca y la supervivencia de una institución que ha atravesado guerras civiles, revoluciones, abdicaciones y cambios sociales profundos. No son únicamente diamantes, oro y piedras preciosas. Son objetos políticos. Colocarlas bajo la responsabilidad de Catalina significaría reconocer que ella ya no es simplemente la esposa del heredero. Sería convertirla en la guardiana anticipada de los símbolos más sagrados de la monarquía. En esta lectura, Carlos no estaría esperando a que Guillermo ascendiera al trono. Estaría adelantando una parte de la sucesión, transfiriendo influencia antes de que la corona cambiara oficialmente de cabeza. ¿Por qué Catalina? El relato ofrece una explicación estratégica. Carlos habría llegado a la conclusión de que la princesa de Gales es la figura con mayores posibilidades de mantener viva la institución ante una nueva generación. Su capacidad para generar atención internacional, renovar el interés por piezas históricas y conectar tradición con modernidad la convertiría en una herramienta de supervivencia institucional. Cada aparición de Catalina produce titulares. La ropa que utiliza suele agotarse rápidamente. Las joyas históricas que lleva vuelven a ocupar portadas después de décadas guardadas. Su imagen combina disciplina, continuidad y una relativa ausencia de escándalos personales. Desde esa perspectiva, la supuesta decisión no sería sentimental, sino pragmática. Carlos estaría apostando por la persona que considera más capaz de proteger el valor simbólico de la corona cuando él ya no pueda hacerlo. Pero toda transferencia de confianza crea, al mismo tiempo, una exclusión. Y la gran excluida de esta historia sería la reina Camila. La firma de medianoche no solo elevaría a Catalina, también señalaría a Camila que su autoridad termina donde comienza la continuidad dinástica. Podría llevar corona, ocupar el lugar de consorte y aparecer junto al monarca, pero los símbolos permanentes de la institución serían reservados para la futura reina. La decisión que pretendía proteger a la corona habría abierto así una guerra dentro de la propia familia. Camila no habría conocido la supuesta orden por boca de su esposo. Según la narración, un miembro del personal le comunicó la noticia varias horas después de que el documento fuera firmado. Este detalle, aunque no verificado, es esencial para comprender la violencia emocional atribuida al episodio. La reina no solo habría sido apartada de la decisión, también habría sido informada como una figura secundaria, cuando todo estaba consumado y ya no existía margen para discutir. La reacción descrita es inmediata. Camila se habría dirigido al despacho del rey y, dominada por la indignación, habría dejado la puerta parcialmente abierta. Un empleado cercano habría escuchado la conversación. Ella habría acusado a Carlos de convertirla en una persona irrelevante, mientras todavía seguía a su lado como esposa y reina. La respuesta atribuida al monarca habría sido todavía más dolorosa. La corona nunca sería algo que una esposa pudiera conservar. Únicamente era algo que se le permitía utilizar temporalmente.
La frase resume una de las verdades más duras de la monarquía hereditaria. Una consorte puede compartir la vida del soberano, acompañarlo durante décadas y ocupar un espacio central en la representación pública. Sin embargo, no se convierte por ello en titular de la corona ni controla automáticamente sus símbolos después de la muerte del monarca. Su posición depende del matrimonio. Cuando el reinado termina, su autoridad se transforma. Puede conservar un tratamiento, una residencia o determinadas funciones, pero deja de ocupar el centro institucional. El nuevo soberano y su consorte pasan a representar el futuro. Camila conoce esta realidad. Lleva décadas dentro del entorno real y ha atravesado un largo proceso de aceptación pública. Pero conocer una norma de forma abstracta no significa estar preparada para escucharla en medio de una crisis matrimonial. La supuesta orden habría convertido una limitación institucional en una humillación personal. El conflicto, además, no habría surgido de la nada. El relato sostiene que Camila llevaba años acumulando pequeños resentimientos relacionados con el uso de joyas históricas. En una ocasión, habría solicitado utilizar un collar de diamantes para una visita de estado especialmente importante. La oficina encargada de las joyas respondió que la petición necesitaba una revisión adicional. La autorización nunca habría llegado. 2 años después, Catalina apareció con aquella misma pieza durante una cena oficial. Camila habría descubierto la decisión al mismo tiempo que el público, observando la transmisión por televisión. No se ofrece ninguna prueba verificable de esta secuencia, tampoco se identifica la joya ni el evento, lo que impide contrastar la historia. Sin embargo, el episodio cumple un objetivo narrativo evidente: demostrar que la rivalidad no comenzó con la supuesta firma nocturna, sino que llevaba años desarrollándose en silencio. Camila habría mantenido un registro privado de cada ocasión en que una joya solicitada por ella terminaba apareciendo posteriormente en Catalina. El gesto parece pequeño, pero revela una lógica de acumulación emocional. En las instituciones donde las disputas abiertas están prohibidas, los resentimientos suelen expresarse mediante detalles, silencios, precedencias y símbolos. Una tiara, un collar o un asiento en una ceremonia pueden adquirir la intensidad de una declaración política. La rivalidad entre Camila y Catalina no debería entenderse únicamente como un conflicto entre dos mujeres por objetos valiosos. Representaría 2 etapas distintas de la monarquía. Camila pertenece al reinado de Carlos. Su historia está ligada a un largo escándalo sentimental, al fracaso del matrimonio entre Carlos y Diana, y a una complicada reconstrucción de su imagen pública. Catalina, en cambio, está vinculada al futuro reinado de Guillermo. Su presencia simboliza renovación generacional, estabilidad familiar y continuidad dinástica. Por tanto, cada vez que una joya pasa de Camila a Catalina, el público puede interpretarlo como una transferencia anticipada de legitimidad. El relato profundiza todavía más en la herida de Camila, al relacionarla con Diana, princesa de Gales. Durante décadas, Camila fue comparada con la primera esposa de Carlos, incluso después de contraer matrimonio con él. Su imagen pública siguió condicionada por el recuerdo de Diana. Según el texto, durante la discusión con Carlos habría afirmado que no aceptaría ser la segunda esposa borrada de 2 historias al mismo tiempo. La expresión resume su temor más profundo: haber ocupado siempre el segundo lugar. Primero frente a Diana, cuya popularidad mundial sobrevivió a su muerte. Después frente a Catalina, una mujer más joven, admirada internacionalmente y destinada a convertirse en reina. La paradoja es evidente. Camila consiguió finalmente aquello que durante años parecía imposible: casarse con Carlos, ser aceptada progresivamente por la institución y ser coronada junto a él. Sin embargo, en el momento en que alcanzó la cima, también comenzó la cuenta regresiva de su poder. La monarquía no se detiene para permitir que una consorte disfrute indefinidamente de su victoria. La sucesión avanza. La siguiente generación se prepara. Las cámaras se desplazan hacia nuevos protagonistas. La supuesta transferencia de la custodia de las joyas habría hecho visible ese proceso antes de tiempo. Después de la discusión, Camila habría abandonado el despacho.
mientras el rey permanecía sentado frente al documento. No habría intentado detenerla ni justificar su decisión. Ese silencio podría interpretarse de dos formas. La primera es que Carlos estaba demasiado debilitado para prolongar el enfrentamiento. La segunda, mucho más fría, es que consideraba la decisión más importante que su matrimonio. En cualquier caso, el conflicto revela una cuestión esencial: la diferencia entre familia e institución. Dentro de una monarquía, los vínculos personales están subordinados a la continuidad de la corona. El esposo puede amar a su esposa, pero el rey debe proteger la sucesión. Y cuando esas dos identidades entran en contradicción, la institución suele imponerse. En los días siguientes, Camila habría reducido su presencia pública y evitado comentar el nuevo papel de Catalina. El relato interpreta este comportamiento como una señal de que preparaba una respuesta. Sin embargo, el silencio no demuestra por sí mismo la existencia de una conspiración, un recurso legal o una ruptura matrimonial. Las ausencias de los miembros de la familia real pueden deberse a compromisos privados, problemas de salud, cambios de agenda o decisiones protocolarias. Convertir cada ausencia en una evidencia de guerra interna sería metodológicamente incorrecto. Lo relevante no es afirmar que Camila estuviera preparando una ofensiva, sino analizar por qué esa posibilidad resulta verosímil para una parte del público. Durante años, la Casa de Windsor ha proyectado una imagen de estabilidad, mientras numerosos conflictos internos terminaban saliendo a la luz. La crisis entre Carlos y Diana, la salida del príncipe Harry y Meghan, las acusaciones contra el príncipe Andrés y las tensiones sucesorias han debilitado la confianza en los comunicados oficiales. Como resultado, cualquier silencio del palacio se interpreta como una ocultación. El relato se alimenta precisamente de esa desconfianza. Presenta la falta de información no como ausencia de pruebas, sino como prueba de que algo está siendo escondido. Este mecanismo es eficaz desde el punto de vista narrativo, pero peligroso desde el periodístico. El hecho de que el palacio no confirme una acusación no significa que la acusación sea verdadera. Aún así, el conflicto simbólico entre Camila y Catalina existe, aunque no necesariamente en los términos dramáticos descritos. Ambas representan posiciones diferentes dentro de la estructura dinástica. Camila es la reina actual. Catalina, la futura reina. Una conserva el rango presente, mientras la otra concentra las expectativas del mañana. La supuesta orden de Carlos simplemente habría acelerado una transición que, tarde o temprano, tendría que producirse. La gran pregunta es si Camila aceptaría ese desplazamiento con disciplina institucional, o si intentaría proteger su influencia después de la muerte de su esposo. El relato introduce entonces una posibilidad explosiva: que la reina, convertida en viuda, impugne judicialmente la decisión. Pero para que una batalla de esa magnitud pueda existir, primero debemos examinar qué ha recibido realmente Catalina y qué cargas históricas acompañan a esas joyas. La princesa de Gales no aparece en esta historia como una vencedora triunfante. Por el contrario, el relato la presenta como una mujer que habría pedido al rey retrasar la decisión para evitar una ruptura familiar. Catalina le habría solicitado que esperara hasta que la situación fuera menos dolorosa. Carlos se habría negado. El mensaje es claro. La princesa no buscaba deliberadamente desplazar a Camila, pero tampoco podía rechazar una responsabilidad que el soberano consideraba indispensable para la supervivencia de la institución. Esta representación refuerza una imagen pública construida durante años. Catalina como figura disciplinada, prudente y resistente, capaz de soportar presión sin exteriorizar el conflicto. Su propia enfermedad añadió una nueva dimensión a esa narrativa. Su retirada temporal de la vida pública y su posterior regreso fueron interpretados como señales de vulnerabilidad, pero también de fortaleza. En el imaginario monárquico, sobrevivir a una crisis personal puede convertirse en una forma de legitimidad. Según el relato, Carlos habría observado esa resistencia y llegado a una conclusión. Catalina era la persona adecuada para conservar y revitalizar los símbolos de la corona. Pero la responsabilidad sobre las joyas reales no equivale a recibir una colección de adornos. Entre las piezas mencionadas se encuentra la corona imperial del Estado,
utilizada en algunas de las ceremonias más importantes de la monarquía. La corona de San Eduardo, reservada esencialmente para la coronación. Y diversos diamantes cuya historia está vinculada a la expansión imperial británica. Aquí el texto abandona progresivamente el drama familiar y entra en una cuestión de mayor profundidad histórica: el origen de las riquezas reales. Algunas joyas representan continuidad y tradición. Otras, en cambio, recuerdan conquistas, desigualdades y episodios coloniales que todavía provocan reclamaciones internacionales. El diamante Koh-i-Noor es el ejemplo más conocido. Su recorrido histórico está relacionado con gobernantes, guerras, anexiones y disputas sobre la legitimidad de su transferencia a manos británicas. India, Pakistán, Afganistán e Irán han aparecido en distintos momentos dentro del debate sobre su origen y eventual devolución. Por ello, la futura reina no heredará solamente belleza y prestigio, también recibirá controversias que la monarquía no ha resuelto. Cada vez que una pieza colonial aparece en una ceremonia, las preguntas regresan. ¿Fue entregada voluntariamente? ¿Fue obtenida bajo coerción? ¿Debería ser devuelta? ¿Puede una institución moderna continuar utilizando símbolos asociados a un pasado imperial violento? Catalina, en caso de asumir una mayor responsabilidad sobre la colección, se convertiría inevitablemente en el rostro de esas preguntas. Esta es una de las paradojas más importantes del relato. Carlos confiaría en ella porque posee la capacidad de modernizar la imagen de la corona. Pero precisamente por esa razón, también le estaría transfiriendo los conflictos más difíciles de modernizar. No basta con llevar una joya histórica y generar admiración. En el siglo XXI, cada diamante puede ser examinado como documento político. Su procedencia, los pueblos implicados y las condiciones de adquisición pueden dominar el debate más que su valor artístico. La princesa tendría que equilibrar tradición, diplomacia y sensibilidad histórica. Cualquier decisión sería controvertida. Utilizar determinadas piezas podría interpretarse como una glorificación del imperio. Mantenerlas ocultas podría parecer un reconocimiento implícito de culpa. Devolverlas abriría un precedente de enormes consecuencias para museos, colecciones reales y patrimonio nacional. Así, la custodia de las joyas no constituye un privilegio sencillo, sino una carga política. El material también recuerda que la colección original fue destruida después de la ejecución de Carlos I, durante el periodo republicano del siglo XVII. Numerosos objetos fueron fundidos y sus piedras vendidas. Tras la restauración de la monarquía, se fabricó una nueva colección para la coronación de Carlos II, en 1661. Una década después, Thomas Blood intentó robar las joyas en la Torre de Londres. El episodio es histórico, aunque el relato lo utiliza para introducir una advertencia simbólica. El mayor peligro puede proceder de la persona que ha conseguido ganarse la confianza del guardián. La insinuación dirigida hacia Catalina resulta problemática. Plantear que quien está más cerca del tesoro también es quien tiene más que ganar de él crea una sospecha sin aportar evidencia de conducta indebida. La proximidad institucional no demuestra ambición ilícita ni intención de apropiación. Sin embargo, como recurso narrativo, la comparación con Thomas Blood permite presentar la confianza como un riesgo. Carlos habría depositado el futuro de las joyas en Catalina, pero ninguna confianza humana está completamente libre de incertidumbre. En realidad, el mayor peligro no parece ser que la princesa robe o venda las piezas, algo prácticamente inconcebible dentro de la estructura institucional británica. El verdadero riesgo sería que la decisión del rey provocara una batalla constitucional. El relato afirma que un asesor jurídico habría considerado la posibilidad de que Camila, después de enviudar, cuestionara la orden ante los tribunales. La hipótesis plantea interrogantes fascinantes. Aunque no existe en el documento ninguna fuente identificada, ni un análisis jurídico suficientemente sólido que confirme su viabilidad. ¿Tendría Camila legitimidad procesal para impugnar una decisión adoptada por el soberano? ¿El documento afectaría a bienes institucionales o personales? ¿Se trataría de una disposición administrativa,
testamentaria o ceremonial? ¿Qué organismo tendría competencia para resolver la disputa? ¿Podrían los tribunales revisar una decisión vinculada a la prerrogativa real? Sin conocer el texto exacto de la supuesta orden, cualquier respuesta sería especulativa. Además, resulta difícil imaginar que la monarquía permitiera que una disputa de esa naturaleza llegara a una audiencia pública. Un proceso judicial obligaría a revelar documentos, comunicaciones privadas y criterios internos de la Casa Real. El daño reputacional sería enorme para todas las partes. Por ello, incluso si existiera una discrepancia, lo más probable sería una negociación privada, no una guerra abierta ante los tribunales. El relato también conecta la transferencia de responsabilidades con los preparativos para futuras ceremonias reales. La incorporación de personal médico adicional y el uso de un lenguaje supuestamente asociado a momentos de finalidad histórica serían interpretados como indicios de que el palacio se prepara para un cambio inminente. Nuevamente, la evidencia es insuficiente. La presencia de médicos en grandes actos públicos puede responder a protocolos preventivos, especialmente cuando participan personas de edad avanzada o en tratamiento. No prueba que exista un plan secreto para una sucesión inmediata, pero todos los elementos, cuando se colocan juntos, construyen una imagen poderosa. La de un rey reorganizando silenciosamente la institución mientras el público recibe mensajes tranquilizadores. La delegación de funciones, el creciente protagonismo de Guillermo y Catalina, la utilización de joyas históricas y la preparación de planes de contingencia pueden ser interpretados como medidas normales de una monarquía consciente de la edad y la salud del soberano. También pueden ser presentados, como hace el relato, como señales de una carrera contra el tiempo. La diferencia entre ambas interpretaciones depende de pruebas que actualmente no aparecen en el material. Desde un punto de vista estratégico, la elevación simbólica de Catalina tiene lógica. La princesa posee una popularidad considerable, genera interés mediático y encarna el modelo de continuidad que el palacio desea proyectar. Situarla cerca de los símbolos más importantes de la corona ayudaría a preparar a la opinión pública para su futuro papel. No obstante, esa estrategia también implica riesgos. Cuanto más se adelanta la imagen del próximo reinado, más débil puede parecer el actual. Si Catalina recibe competencias extraordinarias mientras Carlos continúa en el trono, el público podría preguntarse quién ejerce realmente la autoridad. Y si Camila es apartada demasiado pronto, se proyectaría la imagen de una reina sin influencia dentro de su propia institución. El palacio necesita realizar una transición sin transmitir sensación de vacío de poder. Guillermo también ocupa una posición delicada. El relato afirma que fue excluido de la firma nocturna, pero sería difícil creer que el heredero permaneciera completamente al margen de una reorganización tan relevante. Si realmente no fue consultado, podría interpretar la decisión como una falta de confianza. Si la conocía y guardó silencio, entonces sería parte de una estrategia más amplia para proteger a Catalina y preparar su futuro reinado. En ambos casos, la versión de una decisión exclusivamente personal de Carlos parece insuficiente para explicar todas sus posibles consecuencias. Una monarquía moderna no sobrevive únicamente gracias a la voluntad de un individuo. Necesita coordinación entre la familia real, el gobierno, los asesores jurídicos, los responsables de seguridad, los archivos y las instituciones encargadas del patrimonio. La imagen del rey firmando solo a medianoche es dramática, pero la ejecución de cualquier medida real requeriría una estructura mucho más amplia. Por eso, la historia debe leerse en dos niveles. En el primero, encontramos un relato sensacionalista sobre enfermedad, traición, celos y lucha por las joyas reales. Carlos, debilitado, elige a Catalina. Camila se siente humillada. Guillermo permanece fuera de la habitación. Una batalla legal se aproxima. En el segundo nivel, mucho más interesante, aparece una reflexión sobre la transición de poder en una institución que teme mostrar debilidad. La monarquía británica se encuentra obligada a preparar el futuro sin reconocer abiertamente que el presente puede estar acercándose a su final.
Carlos necesita mantener la imagen de un soberano activo. Guillermo y Catalina deben prepararse sin parecer impacientes. Camila debe conservar su dignidad mientras sabe que su centralidad institucional depende de la vida de su esposo. Cada uno representa una etapa distinta del mismo sistema. Carlos es el presente vulnerable. Camila es el poder temporal de la consorte. Guillermo es la sucesión constitucional. Catalina es la esperanza de renovación. Las joyas de la corona funcionan como el objeto alrededor del cual se concentran todas esas tensiones. Quien las lleva no solo luce diamantes, representa autoridad, continuidad y legitimidad. Por eso, la pregunta final no es realmente quién posee las joyas. En sentido institucional, no pertenecen de manera ordinaria a Catalina, Camila, ni siquiera a Carlos como individuo privado. Pertenecen a la continuidad de la corona. La verdadera disputa es quién tendrá el derecho de interpretarlas ante el mundo. ¿Serán presentadas como símbolos intocables de grandeza imperial? ¿Se reconocerá públicamente su historia controvertida? ¿Catalina las utilizará para renovar la institución o preferirá reducir su presencia? ¿Camila aceptará retirarse discretamente cuando termine el reinado de Carlos? ¿Guillermo confirmará las decisiones de su padre o reorganizará nuevamente el sistema? No existen respuestas definitivas. Tampoco existe, a partir del material analizado, una confirmación fiable de que Carlos haya transferido a Catalina una custodia exclusiva mediante una orden de medianoche. Las conversaciones privadas, el colapso durante la recepción, el segundo marcador médico, las palabras atribuidas al rey y la futura demanda de Camila permanecen dentro del terreno de las afirmaciones no verificadas. Sin embargo, el relato adquiere fuerza porque explota temores reales. La salud del soberano, la inevitable sucesión, la rivalidad simbólica entre generaciones y la necesidad de modernizar una institución construida sobre tradiciones antiguas. La historia de una monarquía no siempre cambia cuando muere un rey. A veces comienza a cambiar mucho antes. Cuando los asesores modifican protocolos, los herederos asumen nuevas funciones y los símbolos del poder empiezan a desplazarse silenciosamente hacia otras manos. Si Catalina está siendo preparada para una responsabilidad mayor, la cuestión no será únicamente cuándo se convertirá en reina. La cuestión será qué tipo de corona recibirá. Una corona admirada, pero cuestionada. Una corona cubierta de diamantes, pero también de controversias históricas. Una corona que necesita parecer eterna, mientras se adapta a una sociedad que ya no acepta el silencio como única explicación. La firma nocturna descrita por el relato podría no haber ocurrido jamás en los términos presentados, pero la transición que simboliza resulta inevitable. Carlos no reinará para siempre. Camila no conservará indefinidamente su actual posición. Guillermo llegará algún día al trono y Catalina tendrá que asumir un papel mucho más complejo que el de una figura elegante en ceremonias oficiales. Entonces, se sabrá si la princesa fue elegida únicamente para guardar unas joyas o para proteger la supervivencia política de toda una institución. Y quizá esa sea la conclusión más inquietante. Detrás de los diamantes, las coronas y los salones de Buckingham, no se libra una simple disputa familiar. Se libra una batalla por determinar quién controlará el relato de la monarquía cuando termine el reinado actual. Porque los reyes desaparecen, las consortes se retiran y las generaciones cambian. Pero la corona debe convencer al mundo de que continúa. Porque, al final, esta historia no habla únicamente de diamantes, coronas o documentos firmados en habitaciones cerradas. Habla del miedo de una institución ante un futuro inevitable, de una familia obligada a separar los sentimientos personales de las responsabilidades históricas y de una transición de poder que podría estar desarrollándose mucho antes de que el palacio decida reconocerla públicamente. Catalina puede aparecer hoy como la guardiana simbólica del legado real, pero con ese privilegio también recibe el peso de siglos de controversias, silencios y heridas todavía abiertas. Camila, por su parte, representa la fragilidad de un poder que depende de la vida del monarca, mientras Guillermo observa cómo el futuro se aproxima con una velocidad cada vez más difícil de ocultar. La gran pregunta ya no es solo quién llevará la corona,
sino quién será capaz de conservar su legitimidad ante una sociedad más crítica, informada y exigente. Si te interesan los secretos de la realeza, los conflictos detrás de las puertas de palacio y los análisis profundos sobre el futuro de la monarquía británica, suscríbete ahora al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video. Déjanos también tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Catalina está siendo preparada silenciosamente para asumir un papel mucho más importante? Tu participación nos ayuda a seguir investigando y publicando nuevas historias.